¿Existen las doctrinas filosóficas? ¿Se puede hacer filosofía desde una doctrina? Y si es así, ¿cuántas y cuáles doctrinas filosóficas han existido a lo largo de la historia? Pues aquí te lo cuento. Y esto lo hago siguiendo este comentario que me hicieron en YouTube. Y me decían que la filosofía también se hace a partir de las doctrinas personales de cada pensador, y sus ideas se ven influenciadas por la base doctrinal que tiene, a lo que respondo que es muy cierto, y ello ha sucedido a lo largo de la historia. Y filosóficamente podemos entender una doctrina como ese conjunto de principios básicos que estructuran un razonamiento que llevan a justificar una afirmación o una visión general sobre un tema o sobre la totalidad de la realidad. Y aquí te expongo algunas de las doctrinas más sobresalientes que podemos resaltar en filosofía. Primero, la doctrina de las ideas de Platón. Esta fue la doctrina más relevante en la Grecia clásica, en donde el pensamiento filosófico planteaba una dualidad metafísica entre lo esencial y lo sensible. Las ideas eran la forma o las esencias verdaderas de lo cognoscible, mientras que lo corporal de las cosas solo eran sus apariencias imperfectas. La doctrina de las causas aristotélicas o teleología. Alejado de su maestro Platón, Aristóteles estructuró su filosofía afirmando que las cosas están constituidas por sus causas, como su causa material, su causa formal, su causa eficiente y su causa final, en donde, entendiendo sus primeras causas, cualquier cosa podría ser explicada, y hay que plantear también conocer el fin o el bien de cada cosa, como la del ser humano, planteando una doctrina teleológica, es decir, de los telos o los fines de todo lo existente. La doctrina escéptica, que desde la Grecia clásica afirmó la sospecha constante sobre algo fijo o fiable en la realidad y nuestra tesis sobre ella, ya sea de su existencia, de su conocimiento o su nombramiento. La doctrina cristiana, la cual estructuró una filosofía en torno a la fe de Cristo y justificando el dogma eclesiástico, consolidando una racionalidad en torno a reafirmar las cualidades divinas de un ser creador, como su omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, bondad y, como no, su existencia. La doctrina egológica. Esta forma de hacer filosofía fue fundada por René Descartes, en donde todo razonamiento sistemático de la realidad iniciaba con la base evidente de la subjetividad, en donde el yo era el centro y origen racional de todo conocimiento cierto de cualquier cosa. Una doctrina que se transfirió con muchas diferencias en los filósofos racionalistas posteriores como Leibniz, llegando hasta Edmund Husserl en el siglo XX y su fundación de la escuela fenomenológica. La doctrina empirista. Esta forma de hacer filosofía postulaba ante todo la centralidad y origen de todo saber en la experiencia sensible, y aunque con muchas diferencias, todos sus pensadores nunca llegaron a negar o negociar que todo contacto con la realidad inicia necesariamente con la percepción. La doctrina crítica o trascendental. Esta es la filosofía fundada por Immanuel Kant, que dejando atrás la ecología cartesiana y todo empirismo, afirmaba que todo saber humano tiene límites y que críticamente había que fijar sus alcances según la estructura cognitiva del ser humano. Esa es una doctrina cuyo principio central es la condición de posibilidad, encontrar cómo estamos condicionados para saber qué podemos y qué no podemos conocer. Esta doctrina también influyó a Edmund Husserl siglos después y al movimiento fenomenológico posterior del siglo XX y el siglo XXI. La doctrina dialéctico-histórica. En esta podemos ubicar tanto a Hegel como a Marx, en donde afirmaban que la estructura de lo real deviene históricamente en sus luchas dialécticas, ya sean espíritu-racionales o económico-materiales. La doctrina dialéctica también influiría en la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt del siglo XX. La doctrina deconstructiva, antimetafísica o posmoderna. Esta doctrina, iniciada con Nietzsche, seguida por Heidegger y otros pensadores contemporáneos como Derrida, afirman la falta, o mejor dicho, niegan la existencia de una verdad metafísica sólida en la realidad. Esta doctrina niega la existencia de una verdad única y divina, de una esencia o de un relato universal. Esto influiría en la visión de los pensadores posmodernistas. La doctrina formalista. Esa doctrina fue muy desarrollada en el siglo XX por los filósofos lógicos al afirmar que no hay problemas filosóficos en sí o metafísicos, solo existen problemas del lenguaje y de su estructura lógica. Y hay que digan que una buena comprensión del mundo está en su correcta traducción de las normas del buen razonamiento expresadas en símbolos formales. Esta visión influyó mucho en la ciencia informática y en la computación al sostener que todo es traducible en datos y algoritmos lógicos. Y por último, la doctrina fisicalista y naturalista.
Esta doctrina sostiene que todo lo existente está sujeto a las leyes mecánicas de la física porque todo es parte de la naturaleza, como el ser humano, el amor y la mente. De ahí que todo puede ser conocido por el método materialista y cuantificable de la ciencia empírica. Como lo dije en un principio, pensadores de una misma doctrina pueden que no estén de acuerdo en todo y diferir en ideas y temas, pero no en los principios de la doctrina en la que se encuentran, que llevan a que todos tengan una visión global en conjunto. Y bueno, dime en los comentarios cuál de estas doctrinas te gusta más o a cuál de ellas perteneces filosóficamente, o si llegaron a faltar algunas cuantas. Te estaré leyendo.